Welcome to Coffee and Pizza. I hope you can enjoy. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de Café y Pizza. Para el día de hoy tenemos a la gran, a la artista, a la killer de la inteligencia, Ainhoa Guillem. Un placer tenerte por aquí. Ay, el placer es mío, Albert. Encantada. Ya por fin nos hemos podido cuadrar. Sí, además, bueno, y Ainhoa seguramente la habéis visto en un capítulo de ciberinteligencia que salió anteriormente, que estaba súper interesante, que es la leche. Pero me parece muy interesante conocer a Ainhoa porque tiene un perfil que mucha gente le va a parecer extraño porque ella no viene de un perfil de tecnológico así per se. Entonces creo que puede ser muy chulo para la mayoría de gente y sobre todo gente que no se dedica a ciber y quieren empezar, pues puede ser un buen punto de referencia, ¿no? Entonces, si me lo permites, Ainhoa, lo primero que me gustaría saber es ¿tú de dónde eres? Ah, claro, por supuesto. Yo soy de Murcia y bien orgullosa. ¿Y naciste ahí en Murcia y todo? Sí, nací en Murcia y he estado prácticamente toda mi vida aquí. Me mudé durante unos 4 o 5 años a Madrid, pero al final, pues en España es casi obligatorio pasar por Madrid en algún momento de tu vida, ya que, bueno, es la capital y a nivel tecnológico encima más, pues es algo que es casi inevitable a veces. Ahora con el trabajo remoto se nos están poniendo las cositas más fáciles, pero vamos. Pero me volví en cuanto pude. Porque bueno, la calidad de vida del sur es la calidad de vida del sur. Bueno, ahí hay una cosa primera que has dicho que tengo que discrepar contigo, porque yo no he estado nunca en Madrid y soy de Barcelona. Bueno, vale, te lo compro. Barcelona sería como el otro puesto, ¿no? Si no tienes que pasar por Madrid, tendrás que pasar por Barcelona. Al final son las dos. Yo creo que están ya hoy en día prácticamente súper a la par, la verdad. Pero sí que es verdad que son los dos cores a nivel laboral de España. Ahora también Málaga y Bilbao están ahí como posicionándose un poco como los otros dos puntos cardinales. Pero sí, básicamente por alguno al final tienes que pasar en algún momento. No, Barcelona ha metido una inversión fuertísima en todo lo que es el arroba 22, que la gente de Barcelona lo conocerá, que hay unos edificios ahí tecnológicos increíbles, o sea, súper bonitos. Para mí es una pena porque destrozaron toda la herencia de la ciudad, porque había edificios de industria y tipo clásico, que por ejemplo aquí en Finlandia lo que hacen es esos mismos edificios, los mantienen en la parte externa y la parte interna los modernizan para seguir con la herencia de la ciudad. Ahí en Barcelona no lo hicieron igual, lo tiraron todo al suelo, pero aún ya así creo que lo que están haciendo está bonito y está bien. Lo que pasa que, claro, la zona se ha revalorizado mucho y como tú comentabas, una de las cosas que tiene Barcelona es que es un hub tecnológico, pero sobre todo, para mi punto de vista, a nivel internacional. Viene mucha empresa de fuera porque a los gente que son de los países bálticos y todo eso, si tienen que elegir entre Barcelona y Madrid, prefieren Barcelona porque tiene más, simple y llanamente. Sí, por cercanía también, imagino, porque al final pues lo tienes ahí súper pasado un poco los Pirineos, ¿no? Y enseguida ya llegas a Barcelona y también imagino que por cercanía les puede pillar mejor. Y luego también ahí, o sea, hay un amor-odio con Madrid en muchísima gente que no todo el mundo le encanta Madrid. O sea, a todas las personas que las grandes urbes le agobian, le agotan o tal, lo intentan evitar realmente. Y es comprensible porque es una ciudad que es bastante ajetreada, bastante movida y tiene un ritmo de vida muy frenético. Barcelona, las veces que yo he estado, si bien yo la conozco desde la parte de vista más turística, no tan trabajadora, la he visto más relajada, ¿sabes? Como un poco más calma. Sí que es verdad que sigue siendo una ciudad muy grande también, pero no sé, me daba la sensación de que por lo menos la vida no iba corriendo. Me dio una sensación de un poco más llevadera, la verdad. Eso es lo que tiene estar de vacaciones. Sí, también puede ser lo que es el punto de vista turístico, claro. Exacto. Oye, mira, y además has tocado un punto que creo que es súper importante, que me comentas que eres de Murcia, ¿no? Entonces, claro, Murcia no podemos decir que sea una gran urbe, ¿no? Entonces, No. lo que me gustaría saber es cómo una niña como tú empieza a crecer en un pueblo como ese. O sea, ¿eres de Murcia capital o de un pueblo alrededor? No, sí, soy de Murcia capital.
vamos, de hecho, lo cuento muchas veces, que yo realmente, por ser y por criarme, me crié en un barrio marginal. En un barrio marginal como puede ser, pues, en Madrid sería, pues, no te sé poner. Uno, digamos uno. Sí, es que te estoy pensando en plan, ¿cuál sería un poco el Al que se equivalente? lo diga se va a ofender, o sea que ¿Sabes? no digas Sí, sí. ninguno. Bueno, pero sí que era un barrio marginal, pues sí que está en el centro de la ciudad, pero bueno, sabes, todos esos típicos barrios de venta de droga, de mucha delincuencia, de convivencia de muchos tipos de culturas y etnias, muy problemáticas y que se peleaban muchísimo entre sí. Y bueno, mi padre, más bien dicho, ya era de allí, de ese barrio, así que no se calentaron mucho la cabeza porque antiguamente era como, si hay una casa en el edificio de tu madre, te compras esa casa. ¿Para qué te vas a ir más lejos? Entonces, pues a día de hoy mis abuelos siguen viviendo, bueno, mi abuelo ya sigue viviendo allí, de hecho. Y nada, tuve mi época un poco no delincuente porque tampoco, pero bueno, digamos que tuve una época un pasado un poco oscuro en ese sentido por haberme criado en ese tipo de sitios, ¿no? Pues donde pasas un poco de estudiar, de no tienes ganas de hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Nada más que te gusta por la calle, estar por ahí con los amigos y tal. Pero bueno, creo que esa fase la vives si te crías en un barrio de estos o no. Pero lo que no vives si no te crías en un barrio de estos, es la delincuencia. Yo desde muy, muy niña crecí viendo la delincuencia y dentro de ella, es decir, al final estaba a mi alrededor, estaba en mis vecinos, estaba en los padres de mis amigos del cole, estaba los amigos de mis padres, o sea, estaba en todos lados, tanto la relacionada con la droga como la no relacionada con la droga, que también había. Entonces, bueno, pues creo que eso también me hizo el impulso de estudiar criminología, porque era como, al final ellos te dan un punto de vista que es distinto, ¿no? Te hacen ver la vida de una forma diferente. Creo que las personas que no han vivido en este tipo de ambientes a lo mejor no lo pueden comprender y mucho menos lo van a compartir, pero si tú hablas con gente así que está muy metida pues en este tipo de sociedades, es lo que ellos piensan, de ¿para qué me voy a matar a trabajar para ganar 1.000 euros cuando estando en mi casa tocándome las bolas gano 10.000 al mes? ¿Me explicas por qué voy a trabajar? ¿Qué motivación tengo yo para trabajar? Si ya sé que la policía está comprada, que esto está comprado, que si me meten a la cárcel mi madre va y paga millones así a tocateja y yo salgo, ¿para qué voy a trabajar? Y claro, pues eso al final, cuando creces viendo ese punto de vista, es como, oye, yo quiero estudiar la razón de esto. Entonces también hubo otro momento de inflexión en la vida, que ya pues habrá caducado, así que creo que se puede hablar de ello ya. Que, bueno, hubo dos momentos de inflexión, yo creo. Uno, cuando hice la comunión. Cuando hice Arroba la... policía, esto no lo explico. Arroba policía, fui vuestra colaboradora con 14 años. No lo olvidaré. Fue muy gracioso, muy gracioso. No, pero la primera nos remontamos a la comunión. A la comunión a mí me hicieron pues el típico regalo de que tus padres te preguntan, ¿qué prefieres? ¿Ir a Disneyland Paris o un ordenador? Y yo dije, a ver, ir a Disneyland Paris está muy chulo, pero en 4 días es algo que ya se va a pasar. Y ya es como, ¿sabes? No lo voy a disfrutar tanto. Pero un ordenador, uy, un ordenador le puedo sacar yo aquí mucho partido. Y entonces dije, yo quiero un ordenador. Yo quiero un ordenador y me regalaron un ordenador. Y claro, ahí se me abrió ahí el mundo del pirateo. Porque claro, nosotros éramos pues bastante humildes. Y dije yo, pues nada, si hay que aprender, pues se aprende. Y ahí empecé pues, a aprender a piratear los jueguecillos, a piratear el wifi del vecino para conectarte, a ciertas cosillas de pues cuando no tienes recursos, ¿no? Y bueno, pues empecé a ser como pues la amiga que todo el mundo le pide por las cosas de informática también en parte. No me metí nunca en el tema de arreglar ordenadores porque yo pensaba que eso iba a ser un coñazo, pero en todo lo demás, en plan de, oye, descárgame este juego, descárgame estas pelis, pues ponme esto que se me ha desconfigurado. Bueno, pues yo ahí me hice yo como mi nicho, ¿no?
Entonces se puede decir que prácticamente yo he crecido pegado a un ordenador, porque desde los 8 añitos yo no me he despegado nunca del ordenador. Y además que yo lo he usado mucho, porque también me gustan mucho los videojuegos, y eso pues fue, en cierto modo, fue un refugio. Y luego hubo otro momento en la época del Messenger. Era ese o salir a vender mandanguita. Exactamente, era algo así, la verdad. Y luego además también pasó en la época del Messenger, yo me acuerdo que hubo como una movidilla de, bueno, pues tenía un amigo y a él lo había dejado la novia y la novia se había juntado pues con un traficante de droga, para que nos vamos a engañar. Y ahí que yo ya se me veía a mí asomarme la cabeza, dije yo, esto lo arreglo yo. Digo, esto yo me hago un perfil falso, lo agrego, me lo ligo. Digo, y así le demostramos a tu novia lo mal que va. Bueno, pues resulta que este chico estaba en plena investigación policial. Y adivina quién se metió por en medio. No. Pues yo. Hasta que un día llaman a la puerta, abre mi madre, una pareja de nacionales. Y ya fue como, ay señor de mi vida. En plan, y ya pues fue, Ainhoa, ¿qué has hecho? Y creo que fue como el primer disgusto que me llevé yo con los ordenadores, ¿no? Bueno, simplemente yo sabía un montonazo de cosas y pues vinieron a requisarme la información. Amablemente, porque encima, claro, yo era menor, no sabían que era menor, porque el hombre este tenía ya 20 y pico, ¿eh? Entonces, claro, la policía, como se ve que si estaban ellos interviniendo las comunicaciones, pues imagino que verían a lo mejor mi nombre, mis datos así en SMS, en Messenger, en todo eso, pero a lo mejor no sabían exactamente que era menor de edad. Pero bueno, mis padres como colaboraron, en plan, colaboraron un montón, dijeron, sí, sin problema, quiere el ordenador, se lo lleva, y yo, no, el ordenador no te lo lleva. Lo que sea, no, mamá, menos mi te acabo la ordenador. cárcel, mamá, el ordenador no. No se lo llevaron, pero el móvil sí se lo llevaron. Y entonces, bueno, pues nada, me dijeron que me estuviera quieta, que no me metiera en estos berenjenales, que estas cosas no hay que hacerlas. Y a mí me encantaría volver a ver a día de hoy a esa pareja de nacionales y decirle, ahora es mi trabajo. Digo, mira si tenía madera, que lo he convertido en mi trabajo. O sea que ya desde pequeñita apuntaba manera. Aparte has abierto aquí ciertos melones que creo que son muy interesantes, ¿no? Que es el tema de la delincuencia. Aquí nos vamos a meter ya en camisas de 11 varas y aquí va a haber gente que nos va a criticar porque criticar es gratis y es barato. Pero, por ejemplo, yo siempre he pensado que las leyes en España están hechas para delincuentes buenos y no todos los Sí. delincuentes son buenos. Entonces, yo soy el primero que abogo por la reinserción, abogo por ese tipo de situaciones. Pero es que hay gente que no tiene buena intención, por desgracia. Y entonces, y como comentábamos en el vídeo que hicimos juntos con Jorge, nosotros siempre intentamos, como hackers o como tal, intentamos tener una visión de hasta dónde podemos tirar esto. Pero un hacker con que te coja el recibo del agua que sale tu nombre, ya con eso, ya, bueno, un delincuente con que te coja el recibo del agua, ya con eso ya te destroza la vida. Entonces, hay que tener en cuenta que las leyes y la gente que se dedica a hacer las leyes y la policía muchas veces están de manos atadas porque es que esas leyes no están pensadas para gente que sea capaz de hacer esas cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, también quería comentar que dices, oye, vengo de un perfil y tal. Oye, pues tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Quizá eso sea lo que te ha llevado a hacer lo que estás haciendo ahora. Pero moviéndonos a lo que estás haciendo ahora, me has contado la anécdota esa de cuando eras jovencita y tal, pero ¿te era fácil o difícil en ese ambiente tener amigos o moverte ahí? Porque si estabas todo el día delante del ordenador. Claro, es que yo me refugié mucho en el ordenador porque mis padres me metieron mucho en la cabeza como que no me juntara con ellos. Y tiene todo el sentido del mundo, porque al final, es que, vamos, yo tengo anécdotas muy heavy de ir con 8 años, con niños del cole, lo típico que pues vas a salir por la tardecita después del cole, ¿no? A darte al jardín, la verdad es que no sé qué hacíamos en aquella época, pero vamos, ir al jardín y echar ahí un poco el rato. Y yo me acuerdo de ir con amigos que llevaban la cocaína en sobres de Nescafé.
y decía, no, espérate que mi madre me ha dicho que le suba a mi tía los sobres. Y yo me acuerdo tengo imágenes de compañeros míos con 8 años probándola. Me acabas de O sea, recordar que este trozo lo tengo que cortar luego. Pero sigue. puede ser, pero vamos, es que es una realidad, es que no podemos pues no la miramos, y como no la miramos no existe. No, es que eso es cierto. Y en este tipo de barrios las cosas son así, y tú te ves a los niños de 12 años, 12 años, con 12 años ya han hecho de todo, ya te lo digo. Pero bueno, con 8, con 9, con 10, fumando ya marihuana en el parque. Entonces, claro, mi madre decía, pues que no, ¿sabes? Como que no te bajes allí, que no estés por la calle, que no te juntes con esta gente. Y tenía razón. Bueno, alguna peleilla he tenido también, porque, bueno, hubo una época que sí que me pasó que fui el objeto de odio de varias chicas de etnia gitana, y fui su objeto de odio, e intentaban, pues, pegarme palizas por la calle porque un gitano tuvo a mal enamorarse de mí y entonces Hombre, causé ahí un revuelo es en este. que ese cuerpecito. Y yo, en plan, y yo viviendo de mamá, ¿y qué hago? ¿Sabes? ¿Y yo qué culpa tengo de gustarte? ¿Sabes? Como Claro. si a mí no me gusta. Tenías que Pero haberle dicho, bueno, la culpa es tuya, mamá, por hacerme tan guapa. claro. Entonces, bueno, pues nada, pues al final mis padres tomaron la decisión, de hecho, de cuando llegó mi etapa adolescente, sobre los 15 años, se mudaron. Se mudaron a un pueblo perdido en la montaña de estos de cabras. Porque ya vieron que la adolescencia allí pues no era un Fácil. paraíso. Entonces yo sí que me refugiaba muchísimo en el ordenador, pero en el cole no tenía otro tipo de contactos porque iba al colegio de enfrente de mi casa y allí era lo que había. Claro. Pasa que, claro, en el colegio pues siempre destacaba muchísimo, era la típica niña que lo sacaba todo sobresaliente. De hecho, siempre he sido la típica niña que le ha gustado muchísimo estudiar, y por ahí creo que me salva un poco, la verdad, porque sí que es verdad que el mundo académico me ha gustado siempre mucho. Pero bueno, mis padres vieron a bien sacarme de ahí, y yo creo que hubiera hecho exactamente lo mismo viviendo en un sitio que en otro, porque yo desde pequeña tenía las cosas como muy claras y yo seguía ahí para adelante. O sea que, bueno, Mm. Yo, yo creo que mucha gente que nos dedicamos a temas de ciberseguridad, puede ser que vengamos de ambientes parecidos, ¿no? Quizá por eso también es lo que nos ha ayudado a pensar fuera de la caja, a tener otra manera de pensar a otra gente, a hacer una cosa que se llama emulación del adversario, que es qué pensarían los cacos, ¿no? Y no sé si te pasará a ti, pero a mí, por ejemplo, yo voy por la calle, yo hasta cuando vivía en Barcelona, estaba viviendo en el Raval. Estuve viviendo un par de años allí en el Raval y yo salía a la calle y yo sabía, este es el que hace esto, este es el que hace el otro, este es el que hace esto y este es el que hace lo otro, ¿no? Yo ya los tenía a todos fichados porque ya vienes de ese ambiente y ya te das cuenta cuando, ostras, pues este se me ha metido aquí, el otro me se está poniendo delante, estos que me van a cerrar y me van a intentar robar el móvil, o cosas que ya nosotros vemos, y esa manera de pensar nos hace estar en constante alerta, ¿no? Y esa manera a lo mejor también luego a la hora de convertirlo en la parte más, podríamos decir, negativa, que es como la emulación del adversario, nos ayuda a pensar de manera diferente, ¿no? Porque, digamos, ¿a qué rama de la seguridad o de la, podríamos decir, más bien de la inteligencia te dedicas tú o dónde te sientes más cómoda? realmente, o sea, aparte de que yo estoy más adscrita a lo que es el threat intelligence, la inteligencia de amenazas, que ya es un campo bastante acotado. Lo que a mí me gusta de que es lo que más ganas le pongo siempre y lo que más creo que mejor se me da también, es todo el tema de la investigación de actores. Ostras, Que a mí cuidado, ¿eh? claro, a mí me gusta estudiar precisamente cómo se organizan, cómo es su comportamiento, cuáles son sus motivaciones, qué tipo de arquitectura llevan, ¿no? En plan, cómo puede ser la mente de esa persona, cómo es de cuadriculado, o cómo no lo es, porque no siempre tenemos como una imagen un poco idealizada de una persona en un garaje súper obsesiva, compulsiva y que lo tiene todo controlado, y a veces no. A veces son personas como tú y como yo que lo que hacen es sentarse 8 horas delante del ordenador como si fuera su curro.
Entonces, pues esa es la rama que a mí realmente más me gusta. Y cuando tú ibas a la escuela me decías que sacabas buenas notas, ¿no? Porque eras buena estudiante y hacías eso porque, bueno, eras buena estudiante, etcétera. ¿Y qué estudiaste? ¿La carrera o te metiste más a un ciclo? ¿Cómo va eso? ¿Cómo decidiste, oye, yo lo que quiero estudiar es criminología? Porque además creo que la carrera de criminología es bastante nueva, ¿no? Si no me equivoco. Sí, de hecho creo que mi promoción fue como la segunda quizá o tercera promoción, algo así, como que es verdad que había pocos antecesores del grado en criminología. La verdad es que fue como directamente la trayectoria normal de primero la ESO, luego el bachiller y luego pues me metí. Sí que me tomé un par de años sabáticos después de bachiller A buscar porque novio. porque no sabía, Perdona, otra de perdona. mis grandes pasiones es la medicina. Y entonces yo intenté entrar a medicina un par de veces. Lo que pasa es que me quedaba siempre a las puertas, macho. Si la nota de corte era 12,8, yo a lo mejor yo saqué un 12,56 y un 12,60 y pico. Y era como que siempre me quedaba a unas décimas de entrar. Entonces me tomé un par de años no sabático, porque lo que estaba haciendo era estudiar la selectividad para entrar a medicina. Pero bueno, luego ya dije, pues mira, como he visto que esto no me ha dado resultado, pues voy a intentar lo otro que me gusta, que me gustaban por igual las dos cosas, pero bueno, ya sabes, medicina te come mucho la cabeza a todo el mundo para que entres a medicina, ¿no? Ujú. Cuando tú dices que te gusta es como la gente ve un trabajo estable, un estatus, una reputación, entonces todo el mundo te anima, mis padres, menos mi padre. Mi padre siempre me decía, haz informática. Lo que a ti se te da bien es la informática, haz informática. Pero yo no hacía caso, decía, papá, eso lleva muchas matemáticas. A mí las matemáticas no me gustan. Y no hice informática porque llevaba muchas matemáticas. Eso me ha Ahí lo gustado dejo. mucho, ¿eh? Te ha quedado muy murciano eso de papa. Sí, 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 fue sarcástico, sarcástico. Y nada, y después dije, pues mira, pues criminología, que creo que yo aquí puedo aportar muchas cosas. Y cuando sí que es verdad que cuando entré en criminología, yo tenía 100% claro que iba para la rama de ciberdelincuencia. De hecho, yo toda la optativa que había que tenía relación con la ciberdelincuencia, yo me lo cogía. Cuando había que hacer un trabajo de temática un poco libre, yo me iba por la ciberdelincuencia. Hasta el punto de que yo, mi TFG fue del WannaCry, Ujú, que fue cuando, allá por 2017, cuando salió. ujú. Entonces yo hice un análisis del WannaCry. No del Explica, malware como explica, tal, no un análisis como explica tal. qué era el WannaCry. Bueno, el WannaCry fue uno de los primeros ransomware que causó bastante polémica en España porque afectó a Telefónica. Entonces fue como de las primeras veces que se veía un ransomware así, que la verdad es que creo que llegó a impactar bastante porque paralizó servicios y se tiraron bastantes días para poder arreglar el tinglao que tenían montado. Y además se terminó descubriendo pues, que el vector de entrada había sido básicamente vulnerabilidades que no estaban parcheadas Ujú. y sistemas que estaban desactualizados. Por Entonces, cierto, claro, perdona, Ainhoa, en este momento solamente era para recordar que el jefe de seguridad en aquella época era Chema Alonso. Desde aquí, correcto. un saludo a Chema Alonso. Saludos. Que cuando quiera que se venga al podcast y nos cuente eso. Sí, sí, perdona. Sí, 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 pobrecillo también, ¿eh? Pobrecillo, Por porque es eso, una por eso, por mancha eso. que ha tenido que cargar Mm, por los siglos de los siglos, ya ves, porque es mm. que eso lo va a llevar ahí y de forma, vamos, es Totalmente. como una marca de identidad ya prácticamente. Entonces, pues a mí me flipó la situación, ¿sabes? O sea, es que me encantó. Y entonces decidí hacer mi TFG centrado en eso. Y oye, pues salió también, que mi profesora me lo quiso llevar a una propuesta que organizaba el Banco Santander, que a los mejores TFG le daban una beca para hacer un curso de verano en Asturias, en el Palacio de la Magdalena, chulísimo. O Mm. sea, dentro del palacio y tú vivías dentro del palacio. A los mejores TFG relacionados con tecnología y ahí fui yo. Y ahí empezó mi especialización. O sea, nada más salir de la carrera, yo ya me metí en un curso de inteligencia clásica allí, en un entorno que eso yo lo recuerdo con mazo cariño y súper... O sea, es que he vivido en un palacio, ¿sabes? O sea, durante un corto periodo de tiempo, pero he vivido en un palacio, no todo el mundo puede decir eso.
Y nada, te enseñaban las cosas básicas de inteligencia. Tampoco no les daba tiempo a mucho porque creo que eran como un par de semanas o cosas así, no era mucho. Y de ahí, pues la verdad es que empecé, pues ya te sacas el inglés y me saqué un par de cursos de ciber y empecé a trabajar, la verdad. O sea, pues todo súper rodado, súper rápido. ¿Y qué cursos de ciber hiciste? Pues mira, hice uno de garantía juvenil de Murcia. Había un curso que era de 6 meses, que era de ciberseguridad y Big Data. Y era gratis, pues si tú te inscribías en el programa este de garantía juvenil. Bueno, Y gratis como no. aquí, sí, bueno, Ya lo claro, habíamos pagado con los gratis para impuestos. mí, gratis para mí. Gratis no hay nada. Recuerden Claro, eso. claro. Yo además, mis padres no me han podido pagar nunca ni la carrera, ni estudios, ni nada, porque bastante tenían ellos con sobrevivir. Así que tenía que ir siempre, pues yo he trabajado en juguetería, en corte fiel, en el prima, dando clases, cuidando niños, es lo que salía. Entonces, claro, yo necesitaba realmente una puerta que no fueran esos 5.000 euros que te pedían por un máster, que es que Claro. era una burrada. Entonces, pues yo tiré por ahí, tiré por cursos públicos y la verdad es que me fue suficiente para abrirme una puerta al mundo laboral y poder empezar a trabajar. Y una vez ya estuve trabajando, pasó el primer año que yo pude ahorrar y pude, a todo esto, ese primer año trabajando ya en Madrid, porque me tuve que ir a Madrid, lógicamente. Claro. Y entonces ya pude yo hacer mi ahorrillo y entonces ya pude hacer un máster, que yo tengo el máster de la Universidad de Castilla-La Mancha, el máster de ciberseguridad y seguridad de la información, que la verdad es que me encantó porque es todo práctico, no había exámenes, ¿Y era qué todo, pero tocáis ahí ahí? tocabas de todo, o sea, desde criptografía, desde auditoría web, tocaba fortificación de sistemas, tocaba ciberinteligencia, o sea, de todo prácticamente, un poquito de todo para tener un conocimiento como de seguridad, un poco de ciberseguridad global. No te especializabas en nada, pero sabías por lo menos un poquito de todas las cosas. Está Y guay, está ¿no? súper bien. Sí, sí, sí. Ahí te lo pasaste como una enana, Sí, seguramente. lo disfruté mogollón porque no era el típico sistema de estudiate esto y vomítalo en un examen, sino que a lo mejor la profesora de Cristo lo que hacía era que te ponía por ejercicio rollo, te doy un código, descífralo, o yo qué sé, actividades de ese tipo. Y luego el de auditoría web me acuerdo que nos ponía como CTF, Qué guapo. con pruebas de web, cosas así. O luego, por ejemplo, también me acuerdo que en la asignatura, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era de Blue Team, nos dijo como que hiciéramos un sistema lo más cerrado posible y que dijéramos como que contáramos paso a paso cómo lo habíamos hecho. Entonces, pues, este tipo de cosas las veía muchísimo mejor que el vomitar el conocimiento de un examen. Porque el vomitar el conocimiento no te sirve absolutamente de nada, porque tú en 3 meses no te acuerdas de nada, porque esa información tu cerebro ya la cataloga como inútil y hace borrado. Esto aquí nos está ocupando un espacio que no nos aporta nada. Entonces, cuando tú, sin embargo, aprendes a través de hacer tú las cosas y pegarte tú con las cosas, fíjate que han pasado como 6 años y todavía me acuerdo de las prácticas que hice. O sea, es un Sí, sí. conocimiento que a mí no se me va a olvidar. Totalmente de acuerdo. Además, aquí la gente que nos dedicamos a la ciberseguridad, es que yo siempre lo digo, y aparte, ¿qué sentido tiene recordar cómo se hace algo si no sabes hacerlo? Efectivamente. Es que no tiene, no tiene ningún sentido y como bien comentas, luego se te olvida. A ver, está bien eso que tú has comentado anteriormente, tener una visión global de todo lo que es para saber, pues, poner casos muy prácticos. ¿Qué es un proxy? ¿Qué es un WAF? ¿Qué es un firewall? ¿Qué es una ruta de networking? ¿Qué es una máscara de red? ¿Sabes? Cosas muy, muy básicas que creo que eso al final en nuestro día a día lo Sí. tocamos para entender, ¿no? Pero llegar a saber, yo llevo años usando equipos y hay cosas que las sigo mirando. Y yo creo que el sistema educacional, que esto ya si quieres lo podemos tocar luego, el sistema educacional no tiene sentido hoy en día porque se basa en la memorización y con herramientas como ChatGPT, que hoy en día cada día va peor, pero llegará un momento que irá mejor.
¿qué sentido va a tener esa memorización? Totalmente. Yo también creo que además se está juzgando a la gente por solamente un tipo de inteligencia, cuando Mm, se ha demostrado que la inteligencia es un campo múltiple. Entonces exacto. también creo que eso nos favorece a desarrollar partes de una persona que son muy importantes, como la creatividad, por ejemplo. La creatividad nos ayuda mucho a encontrar soluciones alternativas y a Mm. ser muchísimo más resolutivos. Y creo que una carrera o un curso, lo que sea, donde solo estás apoyándote en la memoria, no te permite desarrollar esa creatividad y no te permite aprender a usarla. Cuando para nosotros, sobre todo en nuestro campo, creo que la creatividad y el tema del pensamiento lateral van de la mano y son súper importantes. Totalmente de acuerdo. Además, yo tenía un post-it en la nevera que decía, era en inglés y decía algo así como, yo nací inteligente, pero la escuela me volvió estúpido. Sí, Entonces, creo que es algo que hay que tener en cuenta, que volvemos a lo mismo. No queremos decir que todos los profesores sean malos, hay profesores que son súper válidos, hay profesores que motivan la leche, hay profesores que tal, pero por aquí también se nos ha venido Mr. White hace poco a explicarnos que él ha abierto una escuela y tal, y una de las cosas que estuvimos tocando es que a lo mejor Ainhoa se sienta contigo, te explica una cosa y no la pillas, y yo me siento contigo, te explico exactamente lo mismo y la pillas. ¿Por qué? sí, Porque también tiene mucho que ver quién explica la cosa y cómo la recibes tú, ¿no? Pues que es lo que se llama el delivery, que creo que es algo muy importante que hay que tener en cuenta, el delivery de cada cosa, ¿no? Cómo explicarla. Pero aquí, yendo un poquito a la parte que estábamos comentando, más de formación y todo esto, quería preguntarte esto ya como duda. Cuando trabajáis en la parte, bueno, de ciberinteligencia y tal, ¿tocáis temas psicología o no lo tocáis? realmente no. Mm, Realmente no, porque lo que tocan mucho son los sesgos. mm, Los sesgos son unas particularidades que tienen los esquemas de nuestro cerebro de funcionar que tú como investigador siempre vas a tener que tener en cuenta para intentar salvarlos lo máximo posible. Mira, por ejemplo, existe el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación nos dice que nuestro cerebro tiende a actuar buscando las pruebas que confirmen nuestras teorías. mm, Es decir, si esto pasa muchísimo, si tú discutes con alguien y buscáis algo mm, en Google, tú sabes que puedes manipular lo que buscas para obtener la información que te dé a ti la razón, porque mm, tu cerebro es muy pillo. Entonces sí que damos toda esa parte de cómo el cerebro trabaja, sí que la damos bastante, porque nosotros como investigadores tenemos que ser lo más objetivos posible, nunca se puede ser 100% objetivo, eso al final son trampas de tu propio cerebro que te va a poner una y otra y otra y otra vez, pero si las conoces hay más posibilidades de que pues tú muchas veces te tienes que plantear en ciertas hipótesis. A ver, aquí estoy cumpliendo un seco o no. ¿Esto de dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Viene porque yo quiero que sea esto? Porque se adecua a mis esquemas. mm. Entonces, bueno, esa parte sí, pero todo lo que la gente se cree que estudias en plan conducta del ciberdelincuente y tal, eso se estudia en criminología. Pero en Ujú. ciber no se estudian otras cosas, pero Hay no una es la frase, flipada que la gente se piensa, la verdad. hay una frase que dice, si los datos los torturas lo suficiente, acabarán confesando aquello que tú quieras. Sí, Entonces, eso es al final. Y lo que hablas de sesgos de confirmación es muy interesante. Yo aquí dejo una charla por si, a lo mejor la pongo en la descripción por si a alguien le interesa, que hay un psicólogo que me gusta mucho que se llama Ramón Nogueras, no sé si lo conoces. Si no, te pasaré el link luego, que hace una charla de, me parece que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? O algo así, y habla de los sesgos de confirmación y sí, justamente habla de eso, ¿no? De los sesgos de confirmación, pero también por otro lado, esos sesgos de confirmación son los que nos mantienen vivos, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Eso es interesante porque si tú ves algo que se mueve y parece, si tú ves a un tío con un cuchillo por la calle viniendo hacia ti chillando te voy a matar, cuidado que a lo mejor te va a matar. sí, No sí, sí, pienses, sí, sí. exacto, no pienses en el buenismo, este woke que hay ahora No, de no, decir, no, 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 es no, que corre, corre. seguramente el señor viene a contarme un chiste, ¿sabes? No, 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 Pues, no, no, ahí no. Pero es verdad que a los analistas nos perjudica un montón. Por claro. ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué te crees que a día de hoy se sigue creyendo que el 90% de la ciberdelincuencia es ruso? Ujú. Pues porque es lo que queremos creer, pero no es así. Y si tú te pones a investigarlo a fondo y a estudiarlo a fondo, es algo que yo digo mucho en mis ponencias, no es así. ¿Que hay una gran parte de delincuencia allí? Sí,
pero porque es un país que beneficia a la delincuencia, es decir, no la tiene tan perseguida, controlada, no tiene órdenes de extradición, hay una serie de condiciones que lo hacen idóneo, pero se nos olvida muchísimo pues toda la parte de LATAM, donde en LATAM hay muchísima ciberdelincuencia, sobre todo a nivel Totalmente. económico. Toda Vino la parte de China, que Perdona, eso está Ainhoa. dormidito. Vino aquí Claudio, que es un tío que es experto en atrapar a todos esos casos, y es un tío que vive en Argentina, y justamente vino a contarnos eso, que Claro. dejaré la charla por ahí, que para quien la quiera ver, que justo habló de eso. Perdona, te haya cortado, porque creo No, que va, creo que sin problema. tenía importancia verlo. Dime. Sí, De pues China, eso, por ejemplo, la delincuencia que procedente de China, la delincuencia procedente de todos los países de Medio Oriente, que eso no se le está dando bombo, pero, por ejemplo, están interviniendo bastante en el tema del conflicto entre Israel y Palestina. Entonces, si tú te pones a analizar todo eso, tú dices, es que el 90% del panorama no son rusos, no todos son los rusos. Lo que pasa es que parece pues, que a la población le ha venido a bien creer que esto es así, porque es una idea que a nosotros nos resulta fácil, porque como está allí no la puedo perseguir y no me tengo que calentar la cabeza, cuando la realidad pues dista mucho de ser así. Y luego, por otra parte, que no sé si lo sabe mucha gente, pero claro, es que Rusia es un país enorme. O sea, tiene zonas muy pobladas y muy despobladas a la misma vez. Por lo tanto, hay muchísima gente viviendo en Rusia. Rusia vive mucha gente. Pues es normal que si hay gente que, aparte, eso es otra cosa que la gente no se cuenta. La escuela en Rusia es muy buena. La gente que se forma, es muy inteligente y hay mucho nivel en muchos aspectos, que la gente se piensa que no tienen ni idea. No, los rusos son muy listos y el sistema educacional es muy bueno, porque sí. y por eso salen cracks como los que hay, ¿no? Y aparte, si tú, que esto lo has tocado, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vienes de tu pasado, comentabas que tú vienes de un barrio un poquito conflictivo, ¿vale? Pero tuviste la oportunidad, por vivir en un país en el que vives, de tomar otra decisión, que tus padres se movieron, etcétera. Pero si tú vives en un país como pueda ser Rusia y no tienes otra opción, ¿qué vas a hacer? Claro. Es que no tienes otra opción. O sea, no tengo otra opción y tengo el conocimiento. Entonces, sí, puedes irte a hacer otra serie de cosas o otras. ¿Por qué? Muchas chicas que se dedican a la prostitución, por ejemplo, son de allí. Pues porque no tienen otra opción, en muchos casos. O sea, y aunque la tuvieran, no les compensa, porque dicen, es que aquí puedo ganar 10.000 euros a la semana y en el otro necesito trabajar aquí en un supermercado todo un mes para ganar 400 euros. Entonces, Total. es libre cada uno de tomar la decisión de lo que hace con su cuerpo o sus decisiones. Entonces, por eso es normal que en Rusia, en un país tan grande, haya gente que tenga el conocimiento y pueda tomar esas decisiones. Entonces, yo lo veo totalmente lícito, excepto por la parte ilegal, que es la parte que vamos a tocar un poco. Y aparte, otra de las cosas que no sé si sería interesante y te parecería bien que tocáramos es la desinformación que se crea en las redes, ¿no? Que eso seguramente lo veis con actores diariamente, cómo se pueden crear informaciones falsas o para seguir actores que no son, ¿no? No sé si esto sucede realmente o... Sucede, la verdad es que no es algo que sea muy abundante y habitual, es decir, pasa, pero a ver cómo te lo explico sin ofender a mucha gente. A ver, lo que pasa también es que, mira, hay un problema de egos. Es que Hay un estamos hablando de problema de egos, inteligencia claro. y claro, esto ¿sabes qué pasa? Que mucha gente no tiene inteligencia. Pero te lo digo que la gente que ve el podcast son gente muy inteligente. Entonces creo que lo que digamos lo van a entender. Sí, Vamos a sí. mojarnos un poco. Es una cuestión precisamente de inteligencia. Aquí hay mucho ego. Eso es algo que tenemos que aceptar y tenemos que asumir, ¿no? En este gremio, en el de la ciberseguridad en general, hay un juego de egos y un juego de poder que está patente, ¿no? Tanto entre personas como entre compañías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las compañías muchas veces... ¿Has oído el dicho este que dice que cuando la información empezó a ser un negocio, la verdad dejó de ser relevante? Totalmente de acuerdo. Pues eso es lo que pasa en inteligencia también muchas veces. Que a veces prefiero
Por ejemplo, si solo yo quiero dar la noticia, yo voy a taxonomizar mi actor de la forma que a mí me dé la gana. Y muchas veces pues entran en el juego las famosas atribuciones. Es decir, cuando se atribuye un ataque a un actor. ¿Y qué pasa? Que esas atribuciones en muchas ocasiones pues son sinceramente como tirar los dados. He tirado el dado, me ha salido el 6 y he dicho que es el 6. Así literal. Entonces, esa desinformación viene un poco de este tipo de atribuciones, ¿no? Porque muchas veces por el simple hecho, por ejemplo, y eso yo lo he vivido, pues mira, es que en el código del malware que estoy revisando me he encontrado un pedacito que me coincide con tal grupo, pues es que ha sido tal grupo. Y es como, claro, porque la reutilización de código no es algo que se haya visto nunca, ¿verdad? ¿Sabes? En plan, Totalmente. como que no hay plataformas enteras para ChatGPT. reutilizar código. Sí, o sea, y entonces te hacen una atribución porque lo que quieren es ser los primeros en atribuir. Claro. Entonces, claro, esa desinformación la generan las propias casas de inteligencia. Yo, por ejemplo, vi una publicación donde una casa de inteligencia ponía como threat actor, como si fuera un comportamiento nuevo de un threat actor a un ejercicio que se había hecho de un red team. Y era como, esto no es un threat actor. Claro. Esto ha pasado en no sé qué red team. O sea, esto no es un threat actor, no sé dónde te lo has sacado. Solo por el hecho de tengo un threat actor nuevo. Y Ya. entonces es como se produce desinformación por el ansia a veces de ser los mejores. Y creo que en este panorama debería hacerse un poco más de autocrítica y debería también un poco estas cosas de evitarse, porque al final lo que estamos generando es mucha controversia respecto a según qué cosas, y también estamos generando pues que haya una sobreinformación, cuando Totalmente. realmente todos sabemos que en cuanto más se simplifique un proceso, más fácil va a ser de encontrar una solución. Navaja de Oca, Entonces, que es lo que exactamente. tocábamos en la otra charla que comentábamos. Exactamente. Entonces, bueno, la desinformación se ve por ese lado. Y luego también están los propios actores. Los propios actores no suelen hacer, no suelen, no suelen, algunos sí lo hacen, pero no suele pasar. Porque, claro, ellos quieren llevarse el mérito. ¿Cómo van a decir que ha sido otro? No, yo quiero aquí ser yo el fucking amo. Claro. Entonces yo no voy a decir que esto lo ha hecho otro y lo ha conseguido otro. No, 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 yo voy a decir que sí o yo. Entonces, aquí también muchas veces hemos visto dos vertientes. Sobre atribuciones, es decir, gente que se ha atribuido algo que no es suyo para intentar llevarse el mérito, pero luego siempre sale el otro actor que sí que lo ha hecho diciendo, eso es mentira. Y eso es muy gracioso de verlo porque es como dos niños pequeños en un patio de cole peleándose por quién marca el gol. Eso a mí me causa mucha ternura cuando veo esas discusiones. Y luego también está, por la otra parte, cuando se quiere envenenar a un grupo, porque a lo mejor quieren desestabilizarlo o a lo mejor quieren quitárselo un poco en medio, o es competencia y quieren hacer pues como una especie de competencia desleal, porque ellos la verdad es que no tienen mucho reparo en este tipo de cosas, no es como la empresa privada, que entonces lo que hacen es hacer ataque o similar que sepan que va a doler un poco de forma emocional a cierta parte de la población que se entere de la noticia y se lo echan a la competencia. Eso le ha pasado mucho a Lockbit, por ejemplo. Lockbit sabemos que es el grupo, ahora mismo el sistema de afiliados más grande dentro del ransomware, y hace poquito le empezó a pasar eso. Lockbit tiene un cierto código ético sobre el que trabaja y más o menos obliga a sus afiliados a trabajar de acuerdo con él. Y pues bueno, había un par de personas o grupos, no sabemos todavía muy bien, que lo que han hecho ha sido hacer ataques en contra de ese código ético y asociarlos a los BIS, cuando hemos investigado y hemos visto que no estaba realmente bajo el mando de los BIS. Entonces, Entonces esas son las dos polaridades dentro de la desinformación. entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, oye, nos has explicado tu carrera más personal, nos has explicado tu carrera más estudiantil, y ahora estamos tocando actores y tal. Cuéntanos qué haces en tu día a día o cómo empezaste a trabajar en esto, o cómo te llevó a eso. Pues mira, qué buena pregunta. Básicamente, bueno, yo empecé en una de las empresas
más conocidas y más grandes en ese sentido de España. Bueno, más grandes, no como tal grande, pero que hacen muy buen trabajo. Que yo empecé en Inotec, en el servicio de antifraude, que bueno, para ser el primer trabajo, pues no estaba mal. Que básicamente lo que hacíamos era analizar campañas de phishing, analizar muy básicamente campañas de malware y abusos de marca, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, pues bueno, no era el sueño de mi vida, porque lógicamente es un poco aburridillo, pero yo tenía justo en la mesa enfrente a la gente de inteligencia. Entonces me gustaba un montón hablar con ellos y trabajar en colaboración un poco con ellos, porque me empezó a gustar muchísimo su trabajo. Entonces, claro, yo me quise mover para ese área, ¿no? Bueno, pues gracias a Tarlogic, que, bueno, son como las dos empresas que yo llevo en el corazón, ¿vale? Es decir, o sea, para mí son como dos mini familias que estoy súper agradecida porque creo que es donde me han permitido crecer y desarrollarme. Y en Tarlogic pues tuve la grandísima suerte de que me tocó un jefe muy especial, que, bueno, a lo mejor mucha gente lo conoce, que es Javier Rodríguez de la Guardia Civil. Y Javi o sea, como formador, pues mira, es que es la hostia. O sea, literalmente, sabe muchísimo de inteligencia, muchísimo, y es el típico líder que es tan carismático que te hace comprometerte. Entonces, es muy exigente y es muy duro, pero a la vez te crea como un compromiso súper positivo porque es una persona, aparte de una persona 10, yo lo considero un amigo, y me enseñó, pues, es que yo no sé cómo en 3 años me puedo enseñar tantísimas cosas. De hecho, él abogaba mucho por moverte en diversas formaciones. A mí me ha llevado a muchas formaciones con los cuerpos policiales y también con los cuerpos de inteligencia nacionales, a hacer muchísimas formaciones y a aprender muchísimo. Entonces, él me sentó la base, me sentó los cimientos, ¿no? Y no solo eso, sino que siempre me reforzaba mucho y siempre me decía que yo valía para esto, que era una investigadora excelente, que no lo dejara. Siempre me animaba como a mejorar, mejorar, a mejorar. Bueno, luego Javi pues se marchó con mucha tristeza, la verdad, porque fue como, me dio muchísima pena. Y yo seguí en Tarlogic un par de años más y seguí aprendiendo, aunque ya pues de forma un poco más autónoma también. Y bueno, ya pues decidí volar del nido porque ya me había tirado en Tarlogic pues unos 4 años, cogiendo ahí muchísima experiencia en Full Intel. Y entonces luego, por ejemplo, estuve de paso por Blueleaf, que también es una plataforma bastante conocida en el mundo del Threat Intelligence, y estuve allí como, no llegó al añito, un poco menos, también estuve como analista, y ahí pues pude aprender detallitos pues como un poco más técnicos quizás, ya que hacían cositas un pelín más técnicas en Tarlogic. Y luego pues me surgió la oportunidad por fin de trabajar con Jorge, que era lo que llevábamos meses y meses y meses hablando, a ver si se podía dar, y me ofrecieron ser la lead de la parte de Intel de Cypher y pues ahí estoy. Y Mm. esa ha sido ¿Y básicamente cómo, toda mi trayectoria. y cómo es tu... una de las cosas que a mí me pregunto es, ¿qué haces el día a día un Intel? O sea, te metes a un foro de yo qué sé, delincuentes y dices, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué se está moviendo por aquí? ¿Qué hay fresquito? ¿Qué se va a hackear hoy? ¿Qué Pues me trae? mira, pues mira, sí, justo. Eso O es sea, una de te las pagan tareas, por estar metida en foros. lo primero que haces por la mañana, yo por ejemplo, yo personalmente, o a lo mejor a alguien le sirve como truco, como tal, yo lo que tengo puesto es una serie de marcadores que cuando abro el navegador se me despliegan todos. Entonces yo me hablo como los 4 foros de interés, que yo sé que es donde hay más movimiento. Entonces yo pues nada, pues yo me levanto, me hago mi café, me enciendo mi ordenador, me miro mi correo electrónico, que es lo que hacemos pues todas las personas que trabajamos, básicamente. Y entonces se me abren esos 4 foros de forma automática. Entonces yo me siento a ver todos los posts que han puesto desde la tarde anterior que yo me fui. Entonces voy viendo qué hay. Y de ese que hay voy seleccionando las cositas que por H o por B caen en mi área de interés para ir luego examinándolas más a fondo. Luego también buceamos mucho por Twitter. O sea, no solo Twitter es una red social donde ahí pues, se dice de todo. Se dice de todo y puedes sacar cosas súper, 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 súper interesantes.
Entonces, para estar lo más al día posible de ciertas noticias, como por ejemplo cuando pasó lo de Orange, nosotros lo sabíamos horas antes de que los publicara cualquier medio, porque nosotros ya habíamos visto el perfil de Twitter que lo estaba anunciando. Entonces, pues también me abro Twitter y me veo ahí, empiezo a buscar tal por palabras clave, empiezo a ver qué comparte la gente, un poco como revisar el día a día. Y eso serían como las primeras horas de la mañana. También aprovecho porque es donde yo personalmente menos productiva soy, porque suelo estar bastante empanada de esto de que no me he despertado todavía, entonces parece que te vas leyendo cosas como el que se lee un periódico Y te y parece calienta, que te te calienta. despierta, te despierta. Entonces luego ya nos metemos con las investigaciones ad hoc. ¿Eso qué es? Pues básicamente imagínate que, oye, pues que tú has descubierto que están vendiendo un acceso para tu cliente, para un cliente para que tú trabajas. Pues vale, pues te va a tocar hablar con el tío, pedirle una demo de ese acceso. Si no tienes un avatar listo para eso, pues tendrás que creártelo. Que es un avatar. Un avatar es como una cuenta falsa que utilizas para este propósito Ujú. concreto. Entonces, pues eso, sacar información, le haces un poquito de OSINT, a ver si puedes sacar más datos, a ver si puedes dosear un poco algo que haya que relacione con algún Como grupo, por con alguna ejemplo. entidad. Pues muchas veces el alias que está utilizando en el foro donde vemos que está vendiendo, lo puedes rastrear y puedes llegar a redes sociales, por ejemplo. ¿Hacéis traceado, por ejemplo, supongo que muchas veces, porque lo comentamos en la otra, charla que tuvimos, os pasan seguramente direcciones de blockchain, pues de cripto para pagar, ¿no? ¿Hacéis un tracking de la dirección de blockchain para saber? Sí, se hace, pero la verdad es que con el tema de los mixers, que los mixers son básicamente organismos como Sí, de funcionan como mixeado. una lavadora. Exacto. Para la gente que no, que este término le pilla tal, entonces funciona como una lavadora, mucha gente mete su dinero en esa lavadora, la lavadora le da muchas vueltas y distribuye el dinero de nuevo, entonces pierde el hilo del billete que tú estabas siguiendo, ¿no? Y como le ha dado Claro. vueltas la lavadora ya no sabe dónde ha ido. La verdad es que creo que hoy en día todo el tema de los mixers está dificultando mucho Yo ese pensaba que ya no trazaje. había mixers. No Sí, estaba, no estaba muy al día de eso. Porque había sí, uno muy sí, grande y lo tiraron. Y ahora están metidos la policía muy detrás de eso para que no haya mixers. Pero claro, es que eso es ponerle puertas al campo, ¿no? O sea, exactamente. y luego herramientas, ya, o sea, por ejemplo, eh, quiero traer un experto en cripto y estoy intentando buscar uno que sea experto en blockchain y cripto para que nos ayude a entender mejor esto. Pero, por ejemplo, una de las cosas que también entiendo es que, por ejemplo, Bitcoin sí que tiene trazabilidad, pero Monero es mucho más difícil de trazar. Entonces, por Correcto. eso mucha gente utiliza Monero o Bitcoin Cash, que también es otra que es más difícil de trazar. Entonces, claro, aquí vosotros os queda poca opción, ¿no? De tirar del hilo en ese aspecto, ¿no? Sí, lo que hacemos, bueno, eso hay que hacer un apunte y es que cada vez más, antes la gente, o sea, los grupos cibercriminales operaban casi todos en Bitcoin. O sea, hace, no sé, un año, año y medio. La mayoría operaban en Bitcoin, no se calentaban tanto la cabeza, la verdad. Pero ahora, cada vez más, es verdad que están cambiando a criptomonedas más pequeñitas o a Monero. ¿Qué hacemos nosotros? Pues mira, lo que intentamos es mantener una cierta base de datos con nuestro conocimiento. Tenemos ciertas billeteras que sabemos que están asociadas a ciertos grupos y lo que podemos hacer es a veces si hay algún tipo de información que sabemos que, oye, pues se ha hecho un pago a esta billetera, a lo mejor si está en nuestra base de datos, podemos decir, pues mira, esta billetera es que es de no sé quién. Ujú. Pero eso pasa cuando colaboras con grupos grandes sobre todo. Si un perfil pequeñito colabora con un grupo más grande, es más fácil de poder trazar esa información. Pero ya te digo que cada vez es verdad que ese tema se está poniendo más difícil. Es más fácil ahora hacerlo por ingeniería social. Es decir, pues muchas veces pues haces la típica, ¿no? De hacer de que tú le vas a comprar para que te dé la dirección de la billetera. Y Ujú. pues ya se la has sacado. Ujú. Luego te piras, desapareces y es como, "Tío, aquí no ha pasado nada".
Pero claro, muchas veces pues la gente tiene también billetera a propósito de estas cosas, entonces tampoco te sirve de mucho porque te lleva a muchos puntos muertos. Claro. Digamos que no es ahora mismo no es un sitio de donde estamos pudiendo sacar Mm. buena información. Y otra pregunta, Ainhoa, has comentado que miráis foros de internet y tal. ¿Miráis foros normales o os vais a la dark web? No, no, claro, nos vamos sobre todo al underground, claro. Y de hecho, generalmente los foros buenos, donde realmente tú vas a encontrar buena información, son privados. No están al acceso del público. Es decir, a ti te han tenido que invitar o que admitir. Ujú. Entonces, nosotros también, digamos que un poco nuestra valía como trabajadores se fundamenta en los accesos que tenemos de este tipo. O sea, mandanga.onion no entra cualquiera. Claro, eso es, eso es. Y luego también comentas tema de Twitter. No sé si tenéis algunas cuentas que seguís que son tienen más información que otras o algunas que sean referentes que digas, a estas las tenéis que seguir. Lo digo para la gente que escuche el podcast que también diga, ostras, pues voy a seguir a estos frikis. Sí, claro, nosotros tenemos como nuestra, o sea, siempre hay cuentas que te gusten más, personalmente, según también un poco lo que tú estés buscando, ¿no? Que eso también dependerá, a lo mejor lo que a mí me parece interesante, pues a otras personas no les parece interesante. Pero Claro. mira, por ejemplo, a mí un perfil que me gusta bastante por lo que suele compartir es el de Evil Rabbit, Mm. que pues hace mucho doxeo de muchos cibercriminales y expone bastantes campañas y me parece que es bastante interesante, he sacado muy buena información, la verdad, de este perfil, por ejemplo, se me ocurre. Luego Mm. también, así que se me ocurre así rápido. Por cierto, el de Evil Rabbit tiene como, son dos diferentes. Está Evil Rabbit a seca y luego está el de Dark Rabbit. Bueno, aquí Yo, o sea, que los la dos gente se son vaya. igual de buenos. Te digo una cosa, que la gente se vaya a los comentarios y ahí, bueno, en el comentario fijado dejaremos los links para que la gente lo vaya a ver. Sí, claro, claro, claro. Y luego, otra cosa también te quería preguntar. Bueno, has dicho una cosa, has dicho, los delincuentes cada día se utilizan más Bitcoin. Eso no es cierto. No, no, al revés, que lo utilizan menos, perdón. Que Los lo delincuentes utilizan que menos. utilizan. Ahora se están yendo mucho a Monero y a otras criptomonedas pequeñas que muchas veces yo ni las conozco, la Mm. verdad. Bueno, los mayores delincuentes del mundo son los estados y utilizan dólares. Entonces, Ah, pero luego cierto. también quería darte otra pregunta, ya así para terminar. Quería preguntarte qué es lo que más estáis viendo últimamente, qué tipo de filtraciones veis más, como passwords, como, no sé, yo qué sé, no sé en vuestro día qué es lo que podéis encontrar, o A filtraciones de ver, esta es la casa del señor, del dueño de la empresa y te dan todos los datos nada, de ¿qué eso. va? ¿Qué va? Lo que más se ve y lo más común suelen ser paquetes de contraseñas y emails, preferentemente corporativos. Esto sería un poco como, esto es lo normal, lo que puedes encontrar también en cualquier tipo de foro hasta que tú puedes entrar, ¿no? No, ni siquiera en canales privados. Se venden un montón. Es decir, creo que es uno de los productos que yo te diría que probablemente sean más vendidos. O sea, Sí, o sea, lo que es el paquete de contraseñas se vende bien. sí, se O sea, vende muy bien, muy bien. Y luego también otra cosa que también se ve bastante es el tema de pues accesos a ciertos recursos, que es lo que nosotros conocemos como Initial Access Broker, ujú, que básicamente es una persona que lo que hace es que te vende el acceso a una empresa. Eso se vende más caro, es un poquito más especial, no lo encuentras ya tan a la ligera. Y ujú. pues, por ejemplo, te pueden vender un acceso a un RDP o yo qué sé, te pueden vender acceso a un Citrix o a un Kubernetes, yo qué sé. Ujú. Hay muchísimos, muchísimos casos. Entonces, eso te diría que sería como lo siguiente, que es lo de lo más vendido, por así Ujú. decirlo. Pero la verdad es que información, como tú dices, tan personal y tan accurate, no la suelen vender en los foros porque eso creo que viene a posteriori. Eso viene cuando ya básicamente han atacado una compañía, que es cuando sacan los datos, Ujú. probablemente a lo mejor más personales del CEO, el CISO, etcétera, etcétera. No, sé, no es algo que sea muy habitual de ver, la verdad. Ujú. Pues
Yo creo que la charla que hemos tenido es muy interesante. Vuelven a quedarse un montón de cosas en el tintero. Pero bueno, ya hicimos la charla 1, vendrá la charla 2, que saldrá por ahí. Pero habrá gente que le habrá gustado lo que has comentado y le parecerá muy interesante. Primero, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿A través de las redes sociales? ¿Cómo? A través de LinkedIn respondo siempre y es tal cual, Ainhoa Guillén en LinkedIn y es súper fácil encontrarme y siempre estoy atenta y suelo responder de manera bastante eficiente. Así que cualquier duda o cualquier cosa que alguien quiera preguntar, puede escribirme perfectamente por ahí. Y luego, por otro lado, también haces charlas, ¿no? Y conferencias, ¿no? Ah, sí, sí, esa es otra parte de mí que Porque la- me gusta la divulgación y me gusta mucho la docencia. Entonces tengo como un doble papel. Mm. Intento dar charlas todos los años en por lo menos 2 o 3 sitios diferentes y doy charlas diferentes, que eso creo que tiene mucho valor a día de hoy. Es decir, odio a la gente que se coge una charla y la repite una y otra y otra y otra vez. Es como, por favor, cúrratelo un poco, cambia de charla, ¿sabes? Pero bueno, yo intento cambiarlas siempre. Mis charlas son inéditas. Si estás, estás. Si no, no la vas a volver a ver. O sea, eso va así. Y luego también soy profe en donde puedo, porque me encanta la docencia, la verdad. Me gusta mucho enseñar, tengo esa vocación. Y como yo he tenido muy buenos maestros, pues pretendo algún día ser la buena maestra de alguien. Por cierto, dices, tus charlas son únicas, este podcast no es único, lo podéis volver a escuchar y sobre todo lo podéis compartir con toda la gente que penséis que le puede resultar interesante, como para mí ha sido súper interesante tenerte aquí, Ainhoa. Ha sido un placer este ratito contigo y este tiempo que nos has regalado. Y si la gente pues no se atreve a ponerse en contacto contigo por lo que sea, que yo lo veo bien, pues oye, que nos pongan las preguntas que querían aquí en los comentarios o que nos manden un mensaje y nosotros intentaremos contestar para cuando vengas por aquí. Entonces, vuelvo a insistir, muchísimas gracias, Ainhoa. Ha sido un placer, como siempre, tenerte por aquí y espero verte pronto. A ti, Albert, lo mismo digo. Chao, chao. Chao.